Ve hacia la brújula y no hacia el reloj. Chicos, chicas, mi nombre es Paola Padilla y te doy la más cordial bienvenida a tu podcast favorito, Pequeños Millonarios. Un podcast donde tenemos la firme creencia de que despertando tu corazón podemos transformar el mundo y sobre todo tu mundo. Chicos, chicas, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos otra vez en el siguiente episodio de Pequeños Millonarios. Y el día de hoy te quiero hablar de algo que para mí fue muy difícil entender y comprender. Hemos escuchado muchas veces hablar acerca del propósito. El propósito de vida, el propósito de las cosas, el propósito de todo lo que ocurre a nuestro alrededor y sobre todo el propósito del por qué hacemos cada cosa en nuestra vida. Al principio, cuando a mí me empezaron a hablar acerca de este tema, yo la verdad no entendía mucho como cómo encontrar algo que realmente llenara mi corazón y yo dijera, no, sí, este es mi propósito. Y hasta la fecha creo que entiendo el propósito del por qué hago las cosas, pero todavía no tengo mi propósito de vida completamente claro. Es algo que voy a ir descubriendo. Tengo una idea de hacia dónde me dirijo y qué es lo que quiero hacer, como el propósito de este podcast, pero creo que todavía no encuentro, al menos no lo hago consciente o no lo bajo de mi cabeza una frase como tal para poder decir, sí, este es mi propósito de vida. Sin embargo, hace poco, la semana pasada, de hecho, fui a un máster de negocios en el que escuché una frase de un amigo muy cercano que se llama Juan Carlos Barrios. Juan, si estás escuchando esto, te mando un abrazo fuertísimo. Y él comentaba esta parte de ve hacia la brújula y no hacia el reloj. Y esa frase a mí se me quedó muy, muy marcada. Y yo no entendía como a qué se refería. Y ahorita que te lo explique, probablemente te dé mucha claridad y sobre todo te va a dar paz. Al menos fue lo que a mí me dio. A mí me dio mucha paz mental y emocional el saber que no tenía que ver el tiempo, sino que tenía que ver la dirección. Te voy a decir un ejemplo de cómo puedes, primero, como detectar el propósito que pueda llenar tu corazón. Y te lo voy a contar con una historia súper breve. Yo soy asmática desde muy pequeña, desde los 2 años, más o menos. No es cierto, 2 meses más o menos de nacida. Yo empecé con temas de asma y fue una de las razones por las cuales me regresé. Yo nací en Mérida, Yucatán, y fue una de las razones por las cuales me regresé a Ciudad de México para vivir ahí, porque pues no estaba dando mi cuerpo con el asma allá por la humedad. Y durante toda mi vida el tema de no poder respirar ha sido una constante. Usualmente cada diciembre me pongo como súper mal por temas de asma, de que me tengo que nebulizar, tengo que tomar medicamentos y estar en cama un ratito en lo que mi cuerpo se vuelve a estabilizar para poder seguir como mi día a día, ¿no? Y el tema de no poder respirar es algo que a mí me hace mucho ruido. Con todo el tema que está pasando acerca del calentamiento global y que la contaminación y que todo lo que está ocurriendo, algo que a mí me da mucho miedo, que es algo que probablemente llega a pasar, es que la gente deje de respirar como normalmente lo hace gracias a la contaminación que existe y a la polución que hay en la ciudad o en el país en el que estamos, ¿no? Y uno de mis sueños más grandes es poder crear una máquina que filtre el aire y suelte aire puro. Al final es algo que a mí me llama mucho la atención porque pues sé lo que se siente no respirar y es algo que no quiero que nadie más viva, ¿sabes? Y si yo puedo hacer algo que permita que otras personas no vivan el tema de no respirar, pues entonces lo voy a crear. Y con vivencias
específicas de tu vida, puedes sacar desde el dolor, se llama poner el dolor al servicio, un propósito de vida que permite ayudar a miles de personas para que no pasen por la misma situación en la que tú en algún momento viviste o experimentaste. Y siempre, siempre, siempre tienes que tener súper claro que el propósito va hacia apoyar a otras personas, va hacia el beneficio de alguien más por una causa propia. Espero que esto te deje un poco más de claridad de cómo encontrar un propósito de vida. Yo te recomiendo que hagas una lista de las vivencias específicas en las que has vivido tú, como que crees que son únicas en tu vida, ¿sabes? Que solamente tú viviste así y que solamente tú tienes como la experiencia de cómo renaciste a partir de ahí o resurgiste para una vida mejor, ¿no? Después analiza como qué dolor te gustaría evitar que otras personas vivieran a partir de lo que tú viviste, y después qué lección podrías dar a partir de eso, o cómo podrías beneficiar a otras personas a partir de tu reflexión y de lo que te diste cuenta, porque al final cada perspectiva es diferente y cada una suma a la vida de otras personas, ¿no? Entonces, ese es por el tema del propósito. Ahora, por el tema del tiempo, pues creo que es una conversación que mucha gente tiene, sobre todo creo que es una conversación que yo he tenido por mucho tiempo, que siento que el tiempo se me va de las manos. Hemos visto a empresarios, a emprendedores, a conferencistas, a gente que nosotros consideramos que ya tienen éxito, o al menos que yo he considerado que tienen éxito, a muy corta edad, y pues en mi cabeza se creó como esta creencia de que si es más rápido en cuestión a edad, es más chingón, ¿no? O sea, esta persona vale mucho más, ¿no? Y no necesariamente, solo es algo que estructuré en mi cerebro y que cada cosa que yo hacía sentía que se podía hacer más rápido, y entonces me empezaba a frustrar. A frustrar porque no tenía el resultado que yo quería en el momento en el que yo lo quería. Y pues creo que esta parte es que unos terminaron la carrera más rápido, o otros empezaron a trabajar desde muy pequeños, o crearon una empresa a los 13 años, ¿no? Y cada comparación que hacemos en cuestión temporal con otras personas crean una emoción de frustración, ¿no? Que dices como, pues no mames, yo qué he hecho, y a mis 20 años de edad, pues comparado con, no sé, otra persona. Y el escuchar como que hay gente que lo logra en más tiempo y que no pasa nada si te tardas más y así, sí es algo que nos da un poco más de paz, pero al final es algo a lo que no le prestamos atención. Al menos yo no lo hice. Hasta que mi amigo Juan decidió decir en este máster, yo no me lo decía a mí directamente, pero te juro que yo sentía que me estaba hablando a mí. Como no le prestes atención al tiempo, presta la atención a la dirección. ¿A qué se refiere con esto? Ya una vez teniendo claro como el propósito por el cual estamos haciendo las cosas, no es importante en cuánto tiempo logres el resultado. No es importante cuánto tiempo te tardes, no es importante si te es más pesado, si no, si el de al lado lo logró más rápido, si no. Al final cada quien vive su proceso. Y mientras tú estés claro o clara con el propósito por el cual estás haciendo las cosas, o sea, la dirección a la cual te estás dirigiendo, el tiempo es relativo y deja de importar, porque entonces el propósito es más grande que el tiempo mismo. Toda la gente a la que vas a impactar, toda la gente a la que te va a escuchar, toda la gente que va a crecer contigo, toda la gente que va a salir beneficiada a partir de lo que estás creando, sea una persona o sean muchas, ya valió la pena porque dejaste un granito de arena en esa persona, o un rayito de luz en el corazón de alguien más. Y entonces, si te tardaste mucho o poco tiempo, ya no importa, porque
independientemente del tiempo, lograste que una persona se viera iluminada a partir de tus acciones y fuiste inspiración y fuiste motivación. Y eso es algo mucho más grande porque creas un legado. En el momento en el que tú empiezas a impactar en la vida de alguien más, entonces no pasa nada si tú mueres ese día o sigues en vida, dejas un legado. Y es algo que de ti va a quedar por muchos, muchos años más, porque esa persona va a poder impactar a otras personas y esas otras a otras, a otras y a otras. Y entonces se crea una cadena gigante en la que todo el mundo se ve beneficiado por una pequeña acción que tú hiciste. Como te comentaba en el podcast pasado, yo tenía mucho miedo de crear un podcast porque sentía que no era como, que no tenía la información que me gustaría tener en mi cabeza para poder brindarte todo el valor que quiero hacer. Pero cuando lancé el podcast pasado ocurrieron cosas muy lindas. Mucha gente me escribió y me dijo como de Pau, felicidades. Y al final eso no era como lo que me importaba, ¿no? Hasta que alguien eligió subir toda una reflexión de su vida, pidiéndose perdón, abrazándose otra vez, sanando cosas, atreviéndose a hacer las cosas diferentes y quemando todas las naves. Y al final me puso Pau, gracias, porque después de que escuché tu podcast entendí que yo tenía que quemar todo para seguir adelante. Y eso fue lo que me dio la paz de saber que todo el esfuerzo valió la pena. Que estuviera lista o no estuviera lista, fuera el mejor podcast o no fuera el mejor podcast, tuviera calidad o no. Claramente todo se puede mejorar y créeme que voy a estar tratando de que día a día el podcast salga mejor. Pero si con lo que tengo en las manos hoy y con la vida que tengo hoy puedo impactar a una sola persona haciendo el mayor esfuerzo del mundo, entonces valió la pena. Y eso es lo único que te quiero dejar. Encuentra el propósito por el cual haces todo. Y si hay algo que no te gusta, poniéndole un propósito claro que es mucho más grande que tú mismo, o que lo que no te gusta, o que tu ego, o que tu enojo, o que tu soberbia, o que lo que sea que te está frenando, incluso tu miedo, se vuelven tan pequeños al ver el propósito de apoyar a alguien más, que entonces tu corazón vuelva a sentir la pasión por la cual hacer las cosas y tu corazón va a estar mucho más feliz, eso te lo prometo. Entonces, encuentra el propósito de cada acción que hagas, sea pequeña o grande, y deja de ponerle atención al tiempo y al reloj y ponle atención a la dirección y a la brújula. Gracias y nos vemos en el siguiente podcast, Pequeños Millonarios. Te mando un abrazo fuerte y un beso gigante. Hasta luego.